lo hemos comentado en programas anteriores, pero quizás uno de los temas más relevantes de la agenda política nacional e internacional hoy es justamente la relación con el nuevo presidente de los Estados Unidos, que, pues entre otras cosas, si bien lo mencionaba la presidenta Sheinbaum, ha estado lanzando amenazas muy fuertes contra México en materia de migrantes, en materia de tráfico de fentanilo y en materia económica comercial con la amenaza de los aranceles a los productos que tengan componentes chinos que llegan a los Estados Unidos, especialmente de la industria automotriz. Tengo la impresión, Humberto, de que este presidente Trump 2.0, renovado, que tiene un periodo de 4 años, que tiene poco tiempo, que tiene muchos compromisos de corto plazo con sus electores y que viene pues con una absoluta fuerza y con un equipo muy afín a sus ideas, a sus planteamientos políticos, en donde se escriben estas amenazas, pues tiene todas las ganas de hacer cumplir estos mandatos, tenga o no razón. No necesita ni al Congreso, decíamos la vez pasada, con órdenes judiciales lo puede hacer. Y este tema, pues, se ha venido tocando de diferentes maneras en el país. Creo que la carta que lee la presidenta Sheinbaum con la que le contesta a Trump a las amenazas, pues es un mecanismo, es un método para fijar una posición política. Yo digo fundamentalmente para la clientela nacional, más que una respuesta al presidente Trump, porque ella lo dice al final de la carta, estos temas se encausan, se resuelven, se anticipan, se encaminan, se conjuran, pues con diálogo entre los presidentes, la presidenta de México y el presidente electo de Estados Unidos. Cosa que ocurrió unos días después, como sabemos, el diálogo que también ella narra en sus mañaneras, que habla por teléfono con el presidente de Estados Unidos, y por cierto, cada quien da una versión distinta. Los dos quedan muy satisfechos, pero ambos dando su respectiva versión. Uno diciendo que ya logró que no haya migrantes y que no haya fentanilo y la otra logró y la otra explicó que no dijo eso, que no eso no fue el acuerdo. Pero mira, déjame regresarle para no enredar al auditorio. Yo lo que digo es que este tema es un tema real, una amenaza real, tan real. Ayer oía yo al secretario de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, explicándole a Joaquín López Dóriga cómo se ha armado ya un gran equipo de especialistas, no solo de Relaciones Exteriores, sino del gobierno mexicano, la red consular, los expertos en materia migratoria particularmente, pues para enfrentar esta amenaza y llevar una propuesta distinta que convenza a los Estados Unidos de que tenemos capacidades para controlar el flujo de migrantes. Bueno, las caravanas que venían de Oaxaca, pasando por Oaxaca hace 15 días, pues aparentemente ya no avanzaron más. Pues es una medida muy concreta que está tomando México para demostrar que puede cumplir ese compromiso. El mega operativo que hicieron con los negocios chinos, que todo mundo sabían que era mercancía de contrabando, en el En las centro aduanas, ¿no? de la capital de la República, en la corrupción en las aduanas, bueno, pues que anuncia el secretario de Economía, Ebrard, pues es parte de esta respuesta que está dando México a una exigencia y una petición de Trump, me parece, y que tiene que ver con los acuerdos. O sea, ¿qué acordaron en el diálogo telefónico? Pues yo creo que parte de esto, porque cada quien asuma su papel y sentarnos o sentarse ambos países con los representantes de las áreas de competencia, que tienen competencia, para poder fijar una política común para enfrentar el reto que tienen en Estados Unidos con los migrantes, el reto que tenemos nosotros en esta política, entre comillas, humanitaria, para dejar transitar para nuestro territorio, con cita o sin cita, a miles de migrantes en estas caravanas. Así es. Y yo creo pues que La verdad, la respuesta a esto es el diálogo. Y termino con un comentario. Hoy salen en los medios nacionales, en las noticias, que el primer ministro de Canadá, justamente envuelto en esta disputa también, porque las acusaciones son para ambos lados de la frontera norteamericana, pues ya se pidió una cita y se trasladó a la casa de Mar-a-Lago que tiene Trump en Florida para una cena, donde justamente va a dialogar directamente con el presidente electo sobre estos temas. Bueno, yo creo que ese es el camino y la presidenta lo dice muy bien al final de su carta. Pongamos en marcha empresas comunes y el único camino es el diálogo para poder entendernos y fijar posiciones que cuiden y respeten el interés de ambas naciones. así es, así es. Hay varias repercusiones. Efectivamente es un Donald Trump presidente electo, recordar que es presidente electo, todavía no constitucional,
todavía no al frente, pero que ya está manejando pues todos los hilos y efectivamente también el día de ayer llega el presidente de Canadá a Estados Unidos a entablar ya una nueva relación con Donald Trump. Recordar que también Trudeau está en campaña, que se quiere reelegir y que no las tiene todas favorables. Pero, Paco, esta carta, ¿qué te dice a ti como mexicano? ¿Qué te dice? ¿Cuál es el mensaje? Diodoro dice que esto es un mensaje más para los electores, más para los mexicanos que para Donald Trump. ¿Qué te dice para ti, Paco? Bueno, finalmente aquí lo que observo es que Trump en todo momento está terminando por imponer la agenda. Trump ha logrado desde su discurso de campaña priorizar estos temas. Si el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de Claudia Sheinbaum desde su inicio generó algunas condiciones como para sobrellevar, administrar la problemática de la migración, de la venta de droga, de la migración masiva. Por supuesto que hoy la realidad es muy distinta y habría que reconocer la estrategia de Donald Trump para que tanto la presidenta de México como quien representa a los canadienses, Justin Trudeau, estén dialogando y hayan tenido la urgencia de entablar esta comunicación para hacer compromisos, por supuesto, que tienen que ser muy serios. Mientras Justin Trudeau habla personalmente, físicamente, acude al diálogo con Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comunicado por teléfono. Porque mire, es una realidad difícilmente evadible, es inevitable. Nuestro país tiene muchos problemas que resolver. Al final, Trump, sin embargo, tendrá muchos más problemas con sus gobernados que Claudia Sheinbaum. ¿A qué me refiero? Trump prácticamente está obligado a cumplir con sus promesas de campaña. Si Trump fue capaz de ganar la elección en los Estados Unidos de Norteamérica para tomar posesión como presidente el próximo 20 de enero, fue precisamente por lo agresivo de su campaña, por lo radical de su campaña. Mientras Claudia Sheinbaum hoy tiene el 70% de aprobación ciudadana al inicio de su administración, Donald Trump, en el momento en que suavice las relaciones, en el momento en que su narrativa, su discurso comience a cambiar, habríamos que observar la reacción de la gente de los Estados Unidos, ¿no? El ánimo y los mecanismos de defensa de los norteamericanos, incluso de los latinos ya consolidados en aquella nación, suele ser muy distinto en la reacción que podrían tener. Además, señor Humberto, al final de cuentas, por supuesto que muy poco nos vamos a enterar. Nos enteramos de lo que ellos quieren y no nos enteramos exactamente de lo que ellos no quieren. Es decir, Trump termina siendo mucho más revelador sobre los acuerdos a los que llegan. Y esto lo observamos desde la administración de López Obrador, cuando Donald Trump dijo, primero, nunca había visto a alguien doblarse como se dobló López Obrador. 2, México, vamos a tender un muro y México lo va a pagar. Las dos cosas se evidenciaron al final de cuentas, esta segunda con miles de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, que, a decir verdad, nunca lograron contener el paso de los miles de migrantes que hoy, por cierto, la gran mayoría continúan en territorio mexicano y ese, por supuesto, sigue siendo un gran reto para nuestro gobierno. Bien, pues para mí, Diodoro, Paco, amable audiencia, para mí como mexicano, esta carta leída por la presidenta es una buena carta. Me parece una carta digna de una presidenta o de un mandatario defendiendo, por lo menos tratando de poner una raya con el país vecino. Esto me hace recordar, como mexicano, la amenaza que sufrió México cuando era presidente Peña Nieto. Si recuerdas, Diodoro, Paco y la amable audiencia, que muchos mexicanos tuvimos que salir a las calles a marchar con la bandera de México para protestar sobre las amenazas que habían en ese entonces. Esto me hace recordar, digo, guardando las proporciones, de que al rato todos vamos a ser Sheinbaum, todos vamos a ser morenistas, todos vamos a ser mexicanos para defender nuestro país.
¿Hasta dónde se puede defender? Pues difícilmente con un negociador rudo como es Donald Trump. Pero como todo negociador, siempre trata de imponer un criterio, un dicho, y luego cede porque logra su propósito. En esto, dijera Marcelo Ebrard, dice que si esto sucede, va a ser un tiro en el pie para los americanos, para Donald Trump. Y esto también me hace recordar, Diodoro Paco, el famoso clásico de que si a Estados Unidos le da un catarrito, a México le da una gripe o pulmonía, si a Estados Unidos se pega un tiro en el pie, a México, dijera el clásico de nuestro amigo Pancho Morán, le cortarán la pierna, le amputarán la pierna. En fin, claro que hay muchas consecuencias en esta nueva relación, negociación. Ojalá y no sea un pleito con el vecino Estado que tenemos en el país. Diodoro, ¿hasta dónde podemos magnificar estas diferencias? Bueno, mira, son una amenaza real. Ahí están. Decía Paco que Trump ha impuesto agenda. Pues sí, ¿verdad? Lo que más le preocupa a los norteamericanos y una de las razones por las que buena parte de los electores votan por Trump es porque hacer el programa de deportación más grande de la historia de los Estados Unidos. Ahí está la amenaza latente. No solo estamos hablando de migrantes en tránsito hacia la frontera de Estados Unidos, sino la deportación que está amenazando hacer de los millones de mexicanos que no tienen papeles en regla en Estados Unidos. La amenaza de los aranceles, pues claro que lo puede hacer. La vez pasada efectivamente logró que el presidente López Obrador, después se supo, pusiera 19,000 soldados en la frontera sur del país para evitar que entraran más migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Y es una amenaza real, más allá de las consecuencias y si se da un tiro en el pie a Estados Unidos, a nosotros nos va como en feria. Por supuesto que las implicaciones económicas son enormes. Estamos hablando de miles de empleos perdidos, de miles de millones de recursos no recibidos, por cierto, de muchas remesas que ya no llegarían a Oaxaca, a los pueblos de las distintas comunidades oaxaqueñas por parte de los migrantes que están allá, muchos ilegales mandando sus remesas. Es decir, hemos dicho que el principal motor de la economía mexicana se llama el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. El impacto podría ser brutal, pero yo creo que el tema hoy es político y en términos de posiciones, Humberto. A mí me parece que, por eso hablaba yo de dos momentos. La carta que lee la presidenta Sheinbaum, que a mí me parece efectivamente una carta muy digna, donde explica cosas que todo el mundo sabemos y que al que menos le importa entenderlas es a Trump, pero está muy bien porque fija una posición política muy digna, basada en sus facultades constitucionales, apela a un sentimiento nacionalista en la explicación que hace en esta carta, con la que todo el mundo estamos de acuerdo ante la amenaza norteamericana, de toda la vida, de toda la historia de México independiente, y propone salidas a partir del diálogo. Pues nadie puede estar en desacuerdo con eso, ¿eh? Yo lo que digo es que ese tema, esos temas, no fueron justamente los que se comentaron en el diálogo. En el diálogo se propusieron acuerdos muy concretos como los que estamos viendo hoy, que se traducen en el control de los flujos migratorios hacia allá. Falta ver la respuesta de México ante la amenaza de las deportaciones. Pero a ver, a mí me parece pues que eh, lo que tenemos que entender es algo que se ha dicho mucho, y déjeme hacer una referencia eh, a una película, por cierto, que acabo de ver, que se llama El Aprendiz, que son los años de formación del actual presidente electo Trump. Y repiten algo que han escrito muchos columnistas y analistas políticos sobre las reglas básicas de Trump en cualquier negociación y en el manejo de su vida en el ambiente económico, en el ambiente empresarial, en el ambiente en el que él y su familia se movieron, y también ahora en el ambiente política. Y decía su asesor, Perdón, Diodoro, además migrantes, la familia de Trump. además migrantes, claro, ellos saben lo que es la cultura lo de los migrantes. Decía tres lecturas o tres recomendaciones, le hacía su asesor Cohen, aquel famoso abogado que fue muy importante en esa época de formación de Trump. Pelea
pelea, pelea. Tú siempre pelea, porque el mundo es muy injusto. Siempre defiende lo tuyo y pelea lo que consideras que es tuyo. Segundo, miente, miente, miente. Cada quien tiene su verdad. Tú di la tuya y miente y defiéndela mintiendo cada vez más. Y tercera, nunca reconozcas una derrota. Y lo acabamos de ver en la conferencia de prensa que da Trump después de la llamada de que claro que sigue peleando, claro que miente porque interpreta desde su óptica personal el contenido de esa plática. Y tercero, pues no reconoce ninguna derrota. Y dice, yo ya me puse de acuerdo, ya me ofreció que no van a dejar a pasar migrantes, que van a hacer ABC para atender mis sugerencias. Si eso es parte de la realidad de un diálogo, pues hay que entenderlo. Y creo que son de las cosas que ha manejado, yo digo con mucha claridad, el doctor de la Fuente y el propio secretario de Economía. Pues preparémonos psicológicamente, pero con argumentos sólidos, para que en ese ambiente que se va a estar contradiciendo permanentemente en las redes y en las declaraciones, y nos recuerda a un personaje muy cercano que seguía las mismas reglas, por cierto, hasta hace muy pocos meses, que ese va a ser el contexto de la negociación. Lo importante van a ser los resultados. Si efectivamente se para el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos y se detiene la amenaza de la deportación masiva, que puede ser un verdadero desastre, bueno, pues entonces nos estamos poniendo de acuerdo, ¿eh? Y yo creo que esa es la ruta, independientemente de los contenidos particulares de esas conversaciones que son donde se establecen los compromisos. Me haces pensar mucho, Diodoro, con tus comentarios. Efectivamente, Donald Trump es una persona, es un empresario duro, rudo, que ha logrado lo que ha querido. Es uno de los personajes más ricos de Estados Unidos, pero además con un historial que por segunda ocasión llega a la presidencia de Estados Unidos a gobernar el país más importante del mundo. Yo quisiera que nuestros nietos pensaran en Donald Trump en 50 años. ¿Cómo van a recordar a Donald Trump, ¿verdad?, como presidente? Y como es la sociedad que ya nos demostró, la sociedad americana, pues va a ser un dios en 50 años, Donald Trump consiguiendo todo. Pero, Paco, concretamente, la presidenta dijo en su exposición, en la lectura de su carta, de que habían tres temas fundamentales, y efectivamente lo hemos estado diciendo, pero nos falta uno. Hablamos de migración, de los aranceles, pero del tráfico, ¿qué te dice? Yo creo que el meollo del asunto de los americanos es que detengamos el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, pero ellos son los grandes consumidores. Pero pareciera que lo que quiere es la autorización para combatir a los cárteles en México. Paco. Es bastante relativo el tema, señor Humberto, amigos del auditorio. Por supuesto que cada uno de los actores debe asumir la responsabilidad que le toca, debe evaluar el problema serio que esto le representa, porque en un principio el gobierno de México trató de negar que en nuestro país se produce el fentanilo y hay enormes fábricas de fentanilo en México. Eso ha quedado por demás evidenciado. El otro asunto es que Estados Unidos, y eso hay que reconocerlo también, aunque a mucha gente no le guste, ha hecho más por combatir a los cárteles de la droga en México que el propio gobierno mexicano. El tema del Mayo Zambada, el caso más reciente, en el que incluso el gobierno de México se inconforma por la manera en cómo Estados Unidos dio este golpe certero a los generadores de violencia en nuestro país. Pero también habla la presidenta Sheinbaum, si nosotros estamos siendo señalados por la forma en cómo circula la droga desde México a los Estados Unidos, ¿qué nos dicen ustedes de todo el armamento que llega de los Estados Unidos a nuestro país? ¿No? Entonces es una por otra. La negociación es sumamente importante en el sentido del equilibrio para que haya en todo momento un respeto, porque Donald Trump, al final de cuentas, como usted bien recuerda, ha amenazado que con o sin la aprobación del gobierno de México podría intervenir, y lo dice con estas palabras, para exterminar a los líderes del narcotráfico en México, así como ha hecho detenciones importantes, advierte que podría intervenir
para acabar con este flagelo a su país. Ahora, la responsabilidad es de México en materia de consumo de droga, que ha matado a miles de ciudadanos en los Estados Unidos. Están fallando los programas de prevención del propio gobierno norteamericano, señor Alberto.